La, pal- la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Excelente, mis hermanos. Vamos a ver, ¿cierto? Gracias al Señor por tenernos esta mañana nuevamente aquí, a nosotros, la iglesia, su pueblo, un pueblo redimido por la sola gracia de Dios. Nadie aquí puede decir que ha hecho algo extraordinario, especial, sobrenatural para que Dios decidiera darte todos los privilegios de ser hija o hijo, de ser parte de su pueblo. Todos estamos aquí y estamos es por la gracia de Dios solamente, ¿cierto? Y eso es lo que hemos tratado de venir reflexionando, por lo menos un poco, hermanos, en la serie de predicaciones que recuerdan, hemos titulado a la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Y yo espero que mientras estamos estudiando la carta a los Efesios, que es la epístola con base en la cual estamos haciendo esta serie de exposiciones, que te empieces a dar cuenta por qué ese título. ¿Cómo así que la incalculable riqueza de estar unido a Cristo? ¿Cómo así que estar unido a Cristo? ¿Y cómo así que es una riqueza que realmente no se puede contar, la que supone estar unido a Él? Esa es la idea que espero pueda irse aclarando a lo largo de todos estos meses y que estas primeras exposiciones nos hayan arrojado luz al respecto, hermanos. Bueno, vamos a entrar al pasaje del día de hoy. Por favor, Efesios capítulo 3. Vayan allá. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y vamos a leer, si bien recuerdas, dejamos hace 8 días en el capítulo 2, versículo 22, entonces iniciamos con el capítulo 3. Y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios. Dice la Escritura: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad,
se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Vamos a orar, hermanas y hermanos, y amigos, amigas que nos están visitando, están por acá, con el gran deseo de conocer al Dios vivo. Aquí estamos para ordenar nuestro corazón, para aquietarlo, para someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Para conformar nuestro pensamiento según la palabra de Dios. Ahí un minutico, habla con el Señor y dile que aunque tú no tienes nada para presentar hoy, tal vez solamente tristezas o temores o pecado o orgullo, háblale y dile que te hable, dile que te enseñe, dile que te dé conocerle a Él. Y eso queremos, Padre nuestro. Padre, yo no estoy interesado en venir aquí cada 8 días a hablar, porque esto es algo muy bonito y esto cada vez se ve como más lindo y esta sede está muy hermosa y como que esto se vuelve mi empleo, mi trabajo. No, Señor, yo no estoy aquí por eso, ni quiero eso para mis hermanas y hermanos. Estamos aquí para conocerte y para amarte con todo nuestro corazón. No sabemos hacerlo. Somos torpes, Señor, pero anhelamos conocer lo que significa estar unidos a Cristo. Anhelamos entender lo que significa haber sido salvados por gracia. Anhelamos arraigar nuestras mentes y establecer nuestros corazones en la verdad de lo que ahora somos en Cristo Jesús y confiamos en Él. No es simplemente ser buenas personas, no es simplemente aprender a conocer lo correcto. Queremos amarte a ti y amar a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias. Señor, hoy ayúdanos más a entender las implicaciones que tiene, Señor, haber sido herederos de tu gracia, haber sido salvados por la obra suficiente y riquísima de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por todo, precioso Padre. Gracias por todo, Padre. Y nuestras vidas quedan en tus manos, sí. Nuestras vidas quedan en tus manos. Te pedimos, Señor, poder en esta mañana, el poder de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Poder, Señor, no queremos simplemente estar en lo ordinario y en lo cotidiano y en lo natural. Anhelamos el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para ser testigos tuyos donde estamos. Que bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿no les parece un poco raro
el texto que acabamos de leer, bueno, sé que tal vez así, con la lectura que hicimos, no se ve como extraño, como raro, pero realmente lo es. Por eso es tan importante que tengas tu Biblia abierta. Porque imagínate que yo había pensado hoy predicar cierto sermón, pero cuando entro a profundizar en el texto muchísimo más, me doy cuenta que tengo que apartar un tiempo especial para lo que vamos a hacer en esta mañana, en este momento. Bueno, pero necesitamos retomar un poquito qué es lo que pasa. Ustedes notan que ha sido tan impactante y tan sobrecogedor lo que Pablo ha venido diciendo hasta el momento, que él tiene que hacer una pausa para orar. Ya lo vimos en el capítulo 2, ¿no? Pablo tiene que hacer una pausa porque lo que ha dicho en el capítulo 1 es tan maravilloso que él casi de una dice, no, espera un momentico, paremos y oremos para poder que entendamos lo que estamos diciendo, porque no queremos que nadie en la iglesia suponga que lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1 se trata simplemente de saber ciertas cosas, es poder atesorar la riqueza que supone estar unido a Cristo Jesús. Dios en su Hijo Jesucristo nos dio una nueva identidad. Y esa nueva identidad ahora está compuesta por verdades como cuáles. Recuerden en el capítulo 1, ¿qué se nos dijo que nosotros somos hoy? La iglesia, el pueblo de Dios. Herederos, así es, y coherederos, sí, así es, con Cristo. ¿Qué más somos? Somos aceptos en el amado, esa es la traducción de la Reina Valera, hermoso. Somos aceptos en el amado, increíble. ¿Qué más? Somos hijos de Dios. Fuimos adoptados en la familia de Dios y hechos hijos de Dios, habiendo sido enemigos de Dios, ¿sí? Somos hijos, santos y sin mancha, predestinados, elegidos desde antes de que Dios fundara el mundo. Y Él entonces está diciendo eso y de una entonces hace la pausa y dice, vamos a orar. Listo, se toma tiempo para orar. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de todo lo que hemos recibido. Hace Pablo así. Muy bien. Empieza a introducir lo que llamamos aquí la sección número 3, y es que en Cristo participamos de una nueva comunidad. Ahora Pablo empieza a decir en el capítulo 2 que judíos y gentiles, que hombres que aparentemente lo han hecho todo bien, que la religión ha sido lo mejor, que han sido de linaje escogido por Dios, esos hombres y mujeres ahora están en exacta igualdad de condición a aquellos que se llaman gentiles, hombres y mujeres que hacían parte de otras naciones, que tenían otras tradiciones, que no necesariamente eran personas piadosas, y Pablo está diciendo que en Cristo el misterio de Dios se ha revelado. ¿Cuál? Que ahora judíos y gentiles son un solo pueblo, y que Dios ha hecho una nueva humanidad en todos nosotros al reconciliarnos. Entonces, después de que dice eso, que es lo que el pastor Eduardo y el pastor Parmenio nos estuvieron explicando en los fines de semana pasados, Pablo, como lo ven en el capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice. Entonces, por esta razón, cuando viene diciendo todo lo que viene diciendo, especialmente acerca de la iglesia ya, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. ¿Qué está a punto de hacer el apóstol? De orar. Gracias. Exacto. Pablo otra vez, vea, lo que acabo de decirle a la iglesia es tan impresionante, pero se puede perder tan fácil. Nosotros podemos pensar que entendemos bien las cosas, que vivimos bien las cosas, que heredamos en Cristo, que nos perdemos de los tesoros, de su riqueza. Entonces Pablo dice, no, entonces vamos a tomar un tiempito para orar, ¿de acuerdo? Eso es lo que Pablo estaba a punto de hacer, orar. Pero si tú ves en el versículo 2, ¿qué es eso que Pablo hizo ahí? Noten en sus Biblias. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Pareciera que fuera a iniciar una oración y de una dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia. Espera un momentico. ¿Cómo así?
¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pablo está a punto de orar, ¿cierto? Y de escribir su oración. Pero Pablo como que interrumpe la oración que va a hacer. Y es que pareciera, hermanos, pareciera que cuando el apóstol se detiene a pensar lo que él dijo en el versículo 1, él necesita hacer una digresión. ¿Qué es una digresión? Una digresión es el acto o el hecho de uno apartarse un ratico del argumento principal que viene diciendo. Uno se aparta un momentico de eso para explicar otra cosa que es importante, pero que se aleja del punto central. Pablo va a orar por lo que él dijo anteriormente, pero lo que dice en el versículo 1 lo hace pensar, no, espere que yo tengo que aclararle esto a la iglesia. Tengo que decirles lo que les voy a decir a continuación. Una cosa como rara, como metida y extraña. Es más, los comentaristas bíblicos muchas veces cuando se acercan a este capítulo y a esta parte del capítulo dicen como que difícil hallar aplicaciones a lo que Pablo está diciendo en ese momento, porque es como si le hubiera chispoteado, le da por hablar un poquito acerca de su ministerio y no sabemos exactamente por qué es que lo hace. No. Sí creemos saber por qué es que Pablo lo hace, hermanos, y es lo que quiero tratar de decirles a ustedes en este momento. Vamos a centrarnos en el versículo 1. Nuevamente, por favor. Pablo ha dicho todo lo hermoso de estar unido a Cristo, porque ahora nosotros somos una nueva humanidad. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Cuando Pablo hace esa introducción a la oración y les dice por primera vez a los hermanos de la iglesia en Éfeso que él está encarcelado, que él en ese momento que escribe la epístola es prisionero. Cuando él piensa que acaba de redactar eso o dictarle al escriba lo que haya sido, que él es prisionero de Cristo, él hace una pausa. Dice, ay, ¿qué significará para los hermanos saber que yo estoy prisionero? ¿Qué podría significar para ti si yo me fuera para alguna ciudad, les enviara una carta y les dijera, hermano, estoy en la cárcel? Estoy en la cárcel por el bien de Cristo. Ustedes dicen, ay, pero ¿cómo así? No, ustedes se preguntarían, pero ¿cómo así que está en la cárcel? ¿Y por qué está en la cárcel? Y sobre todo cuando el prisionero de Cristo por el bien de ustedes. Imaginen al apóstol Pablo pensando cosas, por ejemplo, de este tipo. ¿Será que tal vez mi prisión les desanima? Y esto no es algo que yo estoy inventando. Si ustedes ven en el último versículo que acabo de leer, versículo 13, uno es que puede entender la digresión. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Parece que Pablo está anticipando que posiblemente al ellos enterarse de que él está en la cárcel, ellos se pueden ¿qué? Se pueden desanimar. Pero ¿cómo así? Un hombre tan querido, un siervo de Dios, un hombre tan ejemplar en la cárcel. Entonces nosotros ¿qué? Nosotros también vamos para la cárcel. ¿Será que mi prisión les desanima? ¿Creerán tal vez que el arresto que estoy experimentando es a causa de un error en lo que yo estoy enseñando? ¿Será que tal vez los jueces o las personas encargadas de su arresto estarán un poco más cuerdas y Pablo está exagerando en lo que está diciendo? No podríamos pensar eso. No es difícil. Es que, claro, Ronald está por allá en la cárcel porque es que es muy raro con esas ideas que son fácil, ¿cierto? Si se mesura un poquito, posiblemente no estaría encarcelado. Los hermanos de la iglesia en Éfeso entenderán cómo es que mi encarcelamiento es por el bien de ellos. Entenderán. Entonces Pablo
pausa su oración y hace una digresión. Bien. Pablo, hermanos, con esto que va a decir en estos versículos que acabamos de leer, todos esos versículos, le sale al encuentro a posibles inquietudes y temores que podrían surgir en los hermanos de la iglesia de Éfeso debido a su prisión. Y él les va a hablar un poco de su ministerio como apóstol. Les va a hablar de la revelación que él recibió de Dios, les va a hablar del ministerio que él cumple entre los gentiles, pero especialmente les va a hablar como del involucramiento, del costo personal que él asume para que ellos puedan escuchar la incalculable riqueza de estar unido a Cristo que les ha hablado en los capítulos pasados y que le va a seguir hablando en los capítulos que vienen. ¿Cuál ha sido el costo de que ese evangelio tan hermoso le llegue a la iglesia en Éfeso y a nosotros en el redil Laureles? Bien, bueno, hermanos, entonces hoy vamos sencillamente a concentrarnos en un versículo, en el versículo 1. Y vamos a tratar de responder la pregunta: ¿por qué sufre el apóstol Pablo? ¿Por qué sufre en este momento de su vida? Y yo quiero de una vez responder la pregunta. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué sufre Pablo? Pablo sufre por el evangelio de la gracia. Ya se van a dar cuenta porque eso tiene grandes implicaciones para ti, pero es necesario que escuches atentamente cómo Pablo desnuda algo de su vida, de su llamado, de su vocación, de sus sufrimientos, para que tú te sumes también a ellos. ¿Por qué sufre Pablo? Pablo sufre por el evangelio de la gracia. Entonces voy a hacerles rápidamente un resumen del encarcelamiento del apóstol, ¿de acuerdo? Pablo está en alguno de sus viajes misioneros. Él ya ha pasado años predicando el evangelio en el imperio romano, va aquí y allá, y él en un punto de uno de sus viajes misioneros decide ir a Jerusalén porque él quiere participar de la fiesta de Pentecostés. Pablo está como medio acelerado, él quiere llegar y no quiere tener interrupciones para llegar a Jerusalén. Él va camino hacia su tierra. Y ustedes recuerdan Hechos 20, 21, 22, 23 y 24, lo pueden leer en sus casas. Esto es lo que yo les voy a decir en este momento. Resulta que Pablo quiere ir rápido a Jerusalén, pero él manda a llamar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él no va a entrar a la ciudad de Éfeso. Manda a llamar a los ancianos para que le salgan al camino, y cuando él se encuentra con los ancianos en su viaje hacia Jerusalén, él empieza a decirles: hermanos, ustedes saben todo el tiempo que yo he pasado con ustedes en Éfeso, enseñándoles todo lo que les he enseñado. Yo estoy libre de la sangre de cualquiera de ustedes. Yo les he predicado con una conciencia limpia delante del Señor todo el consejo de Dios, todo su evangelio. Y hermanos, me han dicho que yo voy a sufrir a causa del nombre de mi Señor y voy a ser entonces atado y voy a ser entregado a las autoridades. El Espíritu me dice por todo el camino que eso es lo que yo voy a experimentar en mi llegada a Jerusalén. Sin embargo, no importa, hermanos. Bien, Pablo llega a Jerusalén después de haber llorado con los ancianos, o sea, con los pastores o los obispos de la iglesia de Éfeso. Se pone a llorar con ellos ahí en la costa y bueno, otra vez arranca Pablo hacia Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, unas semanas después, lo reciben los líderes de la iglesia en Jerusalén y le dicen: Pablo, nosotros nos hemos enterado nos hemos enterado de que hay hombres que están tergiversando lo que tú predicas entre los gentiles.
y ellos están diciendo que tú menosprecias la ley, que no tienes en cuenta el templo, que no te importa absolutamente nada de nuestros antepasados. Entonces, Pablo, como nosotros sabemos que eso es mentira, te vamos a invitar a que hagas algo. Hay unos hombres que tienen que hacer un voto aquí ahorita en la celebración. Te vamos a pedir, Pablo, que te unas a esos hombres para hacer ese voto. Y que los judíos vean que tú respetas las leyes, respetas nuestra tradición y que no eres lo que los demás dicen. Entonces Pablo dice, hágale, no hay problema, no tengo problema. Entonces Pablo se presenta en la celebración, no hay problema, él empieza a cumplir los requisitos del voto, que era como rasurarse la cabeza o algo así. Bueno, eso tenía cierto significado. Bien, resulta que allá unos judíos ven a Pablo, judíos que digamos, predicaban en las ciudades del Imperio Romano, ven a Pablo y dicen, vea, aquí está el hombre, hermanos de Jerusalén, ayúdenme a arrestar a este hombre porque este hombre es el que está hablando pestes de nuestra religión y de nuestros antepasados. Y le echaron mano a Pablo, lo golpearon, le dieron duro. Bueno, eso fue tremendo, lo que ustedes pueden ver ahí en Hechos. Y entonces Pablo es interrogado después por los líderes romanos. Más adelante entonces él tiene que apelar a César y Pablo está en la cárcel. Entonces, ¿por qué Pablo sufre este encarcelamiento? Él mismo lo dice, hermanos, cuando está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos después de decirles, yo voy a ir a sufrir a Jerusalén. Pablo dice, mi vida no importa, importa que el evangelio de la gracia siga siendo proclamada. Muy bien, hermanos. El evangelio de la gracia. Este evangelio que Pablo predica, que aprendió de Jesucristo mismo, como lo vamos a ver dentro de 8 días, este evangelio ha sido un tropezadero para muchas personas y lo sigue siendo todavía hoy. En el contexto de Pablo, era un tropezadero para, en este caso, los judíos, el pueblo judío. ¿Y por qué el evangelio es un tropezadero para ellos, hermanos? Porque ellos no estaban dispuestos a aceptar que Dios perdona y hace partícipe de todos los privilegios que Él da a los seres humanos, sin importar la raza, sin importar la poca tradición religiosa, sin importar tu pasado, sin importar la idolatría que viviste antes, sin importar la pureza ritual que experimentaste, sin importar nada de eso. Dios llama a todos los hombres que se arrepientan y que crean en su Hijo Jesucristo. Eso no lo soportaban los judíos. ¿Cómo es posible que Dios haga algo así? ¿Cómo es posible que Él no tenga en cuenta todo lo querido que yo he sido, todo el esfuerzo tan grande que he hecho para tener un lugar especial a su lado, para poder que Él me bendiga, para que Él me considere, no sé qué cosas pensamos nosotros? Es que ponte a pensar en algo. ¿Qué significaba para un judío recibir el evangelio de la gracia de Jesucristo, el que Pablo predicaba? ¿Qué significaba para él? Para un judío, esto: abandonar la sensación de superioridad moral que les daba la ley. Abandonar la sensación de superioridad racial que les traía ser hijos de Abraham. Abandonar la sensación de superioridad religiosa que les daba el templo de Jerusalén. Eso suponía aceptar ese evangelio. Y parece que nosotros los hombres no queremos quedarnos sin eso. Lo que nos hace jactanciosos, orgullosos, lo que nos da seguridad, pero que nosotros mismos hemos construido, hermanos. En el evangelio que predica el apóstol Pablo y que nosotros tratamos de proclamar, hermanos, dice que solo confiar en Cristo es lo que trae paz con Dios, sin absolutamente nada más que requiera ser añadido.
Nada, absolutamente nada más. Y ese evangelio es tan horrible, así tú en este momento estés pensando ahí sentado, que sí, muy raro los que no aceptan ese evangelio. Qué difícil que haya hombres y mujeres que no acepten ese evangelio. Pues te cuento que puedes estar un poquito más cerca de eso de lo que piensas. Pero es verdad, este evangelio es tan difícil para nosotros, hermanos, que muchas personas estarán dispuestas a perseguir, a encarcelar y a matar a todo el que crea este evangelio y lo siga fielmente. Por favor, escuchemos un pequeñito video, el que ahorita estábamos viendo un poco, acerca del reporte anual que hace una organización que está como monitoreando y supervisando la persecución de cristianos en el mundo. Bien, entonces Checho, gracias. Ojalá allá en casa también lo puedan ver sin ningún problema. Adelante. En este preciso instante, cristianos en todo el mundo están siendo perseguidos, oprimidos, rechazados y asesinados debido a su fe en Jesús como nunca antes. La lista mundial de la persecución 2022 revela que el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más, triplicándose en menos de una década. Ya son más de 360 millones de nuestros hermanos expuestos a maltratos, secuestros y discriminación. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por anunciar el nombre de Jesús. Esta persecución extrema y severa no se limita a un lugar específico. Por el contrario, está presente en más de 50 naciones alrededor del mundo, conocidas como los países más peligrosos para un cristiano. Por primera vez, Afganistán ocupa el primer lugar de la lista. Desde que los talibanes tomaron el control del gobierno, el destino de los cristianos se ha vuelto letal. Las fugas, ejecuciones públicas y secuestros de niñas cristianas se convirtieron en algo común bajo el nuevo régimen. Los talibanes dejaron en claro que las leyes islámicas ultraconservadoras están en vigor y deben ser respetadas. En Corea del Norte, que ocupó el primer puesto durante 20 años, la situación también es crítica. A pesar de caer al segundo lugar en la lista, las condiciones de vida de los cristianos norcoreanos han llegado a su peor nivel. El COVID-19 provocó en ese país una profunda crisis alimentaria y los cristianos se encuentran vulnerables. Estuvieron aislados y sin ruta de escape, ya que las fronteras del país fueron cerradas. En varios países de África subsahariana, el avance de los grupos extremistas islámicos aumentó considerablemente. Nigeria subió a la 7ª posición. Se considera el país más violento para un cristiano, donde muchas de las marcas dejadas por Boko Haram son irreparables. De los 5.898 cristianos que fueron asesinados debido a su fe en el último año, el 79% se encontraba en Nigeria. En Asia, los gobiernos nacionalistas buscan silenciar a la Iglesia. India es una nación donde los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. De acuerdo con la ideología de ese país, un verdadero indio debe ser hindú. Por eso, el gobierno difundió mentiras y noticias falsas cargadas de discursos de odio contra las minorías religiosas. La persecución en China también se intensificó. La vigilancia en el país está entre las más opresivas y sofisticadas del mundo. Las iglesias son monitoreadas y muchas están siendo cerradas. Es ilegal que los niños y menores de 18 años asistan a una iglesia. Pero esta situación no termina allí. La persecución está más cerca de lo que pensamos. Dentro de América Latina hay 3 países en la lista de 2022: Colombia, Cuba y México. Cuba entró en la lista este año, una nación gobernada por el Partido Comunista, donde las iglesias no tienen voz. Cada vez es más difícil obtener el registro de nuevas iglesias, lo que obliga a los cristianos a operar ilegalmente. A pesar de la persecución, presión y violencia, nuestros hermanos tienen una garantía: ellos no están solos.
En Cristo somos parte del mismo cuerpo, estamos conectados unos con otros y estamos unidos con los cristianos perseguidos. Cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Únete hoy a nosotros y apoya a los cristianos perseguidos. Sé parte de la respuesta. Para recibir más información, visita nuestra página web puertasabiertasal.org y descarga el mapa de las 50 naciones donde seguir a Jesús puede costar la vida. Bien, hermanos, ahí está un pequeño resumen del informe anual de cristianos perseguidos en el mundo. Y muy interesante lo que decía ahí el narrador. Colombia es la primera nación que padece persecución en toda América, América del Sur, América del Norte. Es el primer país, gracias a Dios, pues por lo menos en este listado no apareció Venezuela, que sé que algunos, especialmente de acá, vienen de allá. Pero bueno, la persecución es una realidad, la padecen muchos de nuestros hermanos. Hoy posiblemente algunos van a morir porque dice que confían en Jesús, en su Señor. Y ahorita vamos a tomar un tiempo para orar por ellos. ¿De acuerdo? Creo que es crucial que oremos por ellos. Pero hermanos, yo les voy a decir algo. Y ya me pongo el sombrero de pastor. A mí lo que más me preocupa no es esto. Lo que más me preocupa y más me entristeció toda esta semana es lo siguiente. Hermanos, ¿por qué la iglesia cristiana ha ocupado el lugar de perseguidora de otros? Eso sí debería darnos escalofrío. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos pasó? ¿Será que acaso el pasar de los años, el pasar de los siglos, ha hecho que ya nuestra confianza no esté solo en la gracia de Dios, que nos dice que hemos sido salvados no porque somos mejores que nadie? No hemos sido mejores que nadie y hemos sido salvados por la pura gracia. ¿Será que hemos olvidado lo que somos, hermanos? El Evangelio, que es el corazón de nuestra fe. Gracia que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Será que olvidamos la sola gracia de Cristo y ahora estamos llenos de jactancias, de las jactancias que un día tuvo Israel en el contexto de Pablo y que le hacía tan celoso que no importaba que un hombre fuera maltratado, escupido, azotado, asesinado, lo que sea, porque eso era lo que el pueblo de Israel decía muchas veces de Pablo cuando él hacía su defensa delante de las autoridades, y él decía que Dios lo llamó a predicarle a los gentiles que ellos también son bienvenidos a arrepentirse y a creer en Dios por gracia. Los judíos a una voz decían: maten a ese hombre no merece vivir. ¿Será que nosotros, hermanos, nosotros estamos llenos de esto? Y nos hemos imaginado que eso es ser cristianos, que eso es ser la iglesia. Nosotros nos hemos convertido en perseguidores, y ponle el nombre que quieras, en un pasado de brujas. Ahora los homosexuales, parece que nos volvimos los perseguidores de los homosexuales y de las personas que abortan.
No estoy diciendo que esas prácticas son muy tristes y lloremos por ellas, pero ¿cuándo a nosotros se nos llamó a ocupar el lugar de perseguidores del mundo? Hermanos, qué tristeza. Lloremos porque se nos olvidó el evangelio que Pablo predicó y por el que sufrió, por el que fue cancelado, por el que fue asesinado. Hermanos, este librito, Dios no es bueno, de Christopher Hitchens. Si de pronto algunos de ustedes han escuchado hablar de este periodista muy famoso, es un hombre que muchos de sus años recientes, últimos diría yo, es un hombre ya mayor, pero se las ha dedicado a demostrar porque la religión es un peligro para la humanidad. Dios no es bueno, es el argumento de este libro. Y escuchen las cosas que él dice, porque es que el hombre no está inventando. Uno de sus muchos casos, un periodista, dice, en Belfast es en Irlanda, ¿de acuerdo? Por allá en las islas británicas. En Irlanda, dice, en Belfast he visto calles enteras quemadas por la batalla campal sectaria entre diferentes facciones cristianas y he entrevistado a personas cuyos parientes y amigos han sido raptados, asesinados o torturados por escuadrones de la muerte rivales, a menudo sin más razón que la de ser miembros de otra confesión. En Belfast circula un viejo chiste según el cual se dice que detienen a un hombre en un control de carretera y le preguntan de qué religión es. Cuando el hombre contesta que es ateo, le preguntan, pero ¿eres ateo católico o eres ateo protestante? Creo que esto refleja cómo ha arraigado la obsesión religiosa en el legendario sentido del humor local. Y él coloca muchos casos de esto en todo este libro. Miren lo que dice al final de este capítulo, hermanos. Dice lo siguiente: en todos los demás casos que he citado, casos como el que acabo de leer, en todos los demás casos como el que he citado, la religión ha sido un inmenso multiplicador de la desconfianza y el odio tribales, según el cual los miembros de cada uno de los grupos hablan de los otros exactamente con el mismo tono de intolerancia. Los cristianos y los judíos comen carne de cerdo profanada y beben el ponzoñoso alcohol. Eso dicen otras personas de ellos, ¿de acuerdo? Los budistas y los musulmanes de Sri Lanka echaron la culpa a las celebraciones de Navidad de 2004, bañadas en vino, por el tsunami que se produjo a continuación. Se les vino encima el tsunami por lo que estaban haciendo. Los católicos, otros dicen, son sucios y tienen demasiados hijos. Otros dicen, los musulmanes se alimentan como conejos y se limpian su trasero con la mano que no es. Otros dicen, los judíos tienen piojos en la barba y buscan sangre de niños cristianos para dar aroma y sabor al pan ácimo de su Pascua judía, y así sucesivamente. Ustedes están pensando que él está exagerando. Yo no estoy diciendo que el argumento de este hombre, que obviamente la religión es tan peligrosa que debemos erradicar completamente cualquier indicio de fe en el mundo, obviamente eso es algo que no tiene sentido. Sin embargo, lo que está diciendo es verdad. Y es probable, hermanos, que nosotros aquí en el Redil Laureles creamos que a nosotros sí se nos legitima la persecución, el desprecio, el rechazo de hombres, personas, seres humanos, el que sea. Y por alguna razón hemos pensado que Dios valida nuestra posición de intolerancia hacia los demás. Eso no es así. Eso no es así, hermanos. Hermanos, eso no es así. Hermanos, por favor, nosotros la iglesia como Pablo, tiene que sufrir
aflicciones para que otros puedan entender el evangelio de la gracia. Si nosotros, la iglesia, no estamos dispuestos a soportar las implicaciones personales del evangelio de Dios, este mundo obviamente se va a quedar sin la luz, se va a quedar sin la sal. Es que el mundo no conoce la gracia. Esa es la característica distintiva de la fe cristiana, gracia. Cuando nosotros nos unimos a los hombres, sea el que sea, a las personas, en sus pasiones, en sus partidismos políticos, y nos imaginamos que Dios valida esas posturas, hermanos, se disuelve por completo la belleza del evangelio de la gracia de Dios. Y yo siento que puedo decirle y puedo expresarle mi desprecio a alguien que es de derecha aquí. Yo siento que Dios me ampara cuando yo expreso mi desprecio por alguien de izquierda, y realmente creo que es verdad, que Dios me lo legitima. Hermanos, nosotros estamos muy mal. Si no sufrimos, y muy especialmente sufrimos aún a manos, si no soportamos el mal, si no soportamos las aflicciones que nos provocan los hombres, hermanos, el evangelio se desaparece. ¿Sí entiendes por qué? Porque tú fuiste llamado a participar de toda la riqueza de Cristo que se te da por gracia, pero para que también digas que otros pueden participar de eso mismo. Si tú empiezas a participar del derecho a segregar a otros, a marginar a otras personas, ha desaparecido el evangelio ya. Ya desapareció. ¿Dónde quedó el evangelio? Dígame dónde. Ya se perdió. Porque por alguna razón nosotros nos imaginamos que ciertas personas realmente están por fuera de la salvación que Dios puede traer a sus vidas en su Hijo Jesucristo. No, seguro que ese tipo de personas, a esas sí las podemos marginar. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza, sinceramente. Y yo recuerdo una ocasión en la que estábamos reunidos en una mesa como misionera. Un momento muy especial, muy lindo. Teníamos a un hermoso invitado. Él y su esposa, porque sus hijas no estaban en esa reunión. Un hermoso misionero colombiano que está trabajando en la Amazonía brasilera. Y por allá no recuerdo con qué etnia es que estaba trabajando, pero él estaba trabajando allá. Y él contaba de lo difícil que ha sido, de las luchas que tienen las personas para entender el evangelio. Bueno, pero aún también las cosas bonitas que ha estado viendo. Y de un momento a otro se quebrantó y empezó a decir: hermanos, necesito que oren por mí. En este momento, por favor, necesito que oren por mí. Y cuando lo vimos, pues que cambió su semblante y que se entristeció, y dijo: claro, ¿qué necesitas que oremos? Hermanos, la persona de la tribu que más me ha estado ayudando en las traducciones de la Biblia al lenguaje local, al dialecto local, intentó abusar de mi hija menor. Y no abusar porque la golpeó, porque la quería golpear. Intentó abusar sexualmente de la niña. Y yo oro para que eso no me toque, ¿cierto? Para que eso no me toque. Y obviamente el hombre estaba lleno de dolor, de tristeza por lo que estaba pasando, y oramos por él, pero era necesario decirle esto, que yo le dije en ese momento: no puedes abandonar tu tarea.
Y la tarea no es simplemente estar en medio de esa etnia, es dejar ver el evangelio de la gracia de Dios en esa comunidad. Si él obra como cualquier otro hombre obraría, a quien le han tratado de abusar su hija, el evangelio se disuelve. Y yo no estoy diciendo que no tome medidas, que proteja a su hija, si es necesario, que ponga la queja, que le diga, pero que, ¿me estoy haciendo entender o no? Lo que estoy diciendo es que si él procede, como yo escuché una noticia esta semana, un papá se dio cuenta que su hija iba a ser abusada por un señor y obviamente lo molió a golpes y lo amarró en un palo y ya le iba a prender gasolina porque llegó la policía. Y yo le digo, sinceramente yo le digo, a mí no me parece difícil uno querer prenderle gasolina, querer prender a alguien que trató de abusar de Marcos o de Gabriela. A mí no me parece difícil. Pero yo no sé si tú, pero yo soy hijo de Dios y Él me salvó por gracia. Y Él insiste en que yo acepte las aflicciones que supone haber recibido un evangelio como el que recibí, porque este mundo va a conocer ese mensaje de Dios es porque el pueblo lo anuncie, porque el pueblo lo declare y no solo porque hable cosas, porque muestre ese evangelio, hermanos. Nosotros, hermanos, ¿cómo hemos cambiado el lugar? Hermanos, nuestro país, Colombia, en este momento, si tú has sentido que los gobiernos pasados han atropellado tu vida, te han lastimado, hermano, yo te invito a que hagamos las elaboraciones necesarias, hablemos lo que sea necesario, pero tú sigue alumbrando, a pesar de que has sentido que eso ha hecho el gobierno por ti. Pero si tú sientes que el gobierno actual está haciendo lo mismo contigo, soporta las aflicciones y no te unas a las personas que manchan cualquier indicio de gracia y de misericordia en esta tierra. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es nuestra tarea. Nosotros no somos jueces del mundo. Nosotros somos quienes alumbran el mundo con la gracia de Dios que anhelamos para todos los hombres. ¿Recuerdan a Pablo cuando decía: yo estoy dispuesto aún a dar mi vida con tal de que el pueblo de Israel conozca a Jesucristo? Estoy dispuesto a ser contado como un anatema, como alguien que rechazó la fe, pero que yo no deje de alumbrar y que mi pueblo, mis hermanos israelitas conozcan la verdad. Colombia, Venezuela, hermanos, no podemos dejar de alumbrar. No podemos unirnos a la triste historia que caracterizó la iglesia hasta este momento. Tú no tienes ningún motivo, ninguna razón para sentirte superior a absolutamente nadie. Tú no puedes pensar como algún día llegó a pensar Israel, que hay hombres que definitivamente están por fuera de la gracia de Dios. No, Dios puede salvar a todo el que se arrepienta y crea en su Hijo Jesucristo. Pero esa es nuestra tarea, sí, por favor. Ay, hermanos, por favor, no hagamos más lo que nosotros hacemos. No estamos hablando de los judíos, ¿entiendes? No hagamos más eso. Soporta, hermanos, las aflicciones que sean necesarias para que la integridad del evangelio de la gracia se conserve en ti y tú puedas gozar de todas las riquezas de vivir y disfrutar de este evangelio. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el peligro de esto no está solamente en que la gente se queda sin testimonio, en que el mundo no conoce sino otra forma de religión como el que este hombre con toda razón critica. Obvio. El mundo se queda sin ese testimonio. Ese no es lo más triste. ¿Saben qué es lo más triste? Que tú, que eres la persona que más me importa a mí en la vida, en esta iglesia, tú te quedas sin vivir el evangelio. Te pierdes de ver la riqueza y el tesoro que Él significa para todos los que descansamos en Él. Y que justamente nos va a llamar a aceptar las implicaciones de ese evangelio. Que no solamente es para mí, que es para los gentiles, y por eso Pablo sufría, prisionero de Cristo por los gentiles,
para el bien de ellos. Esa es nuestra tarea. No la abandones, por favor. No la abandones. Como Pablo lo ha tenido que hacer siempre, tenemos que orar para que podamos entender lo que se está diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos a ti. Porque a pesar de la horrible, el veneno en el que se constituye la religión, ese espíritu religioso que daña tanto, Señor, nuestra preciosa fe cristiana. A pesar de que en los siglos tú has visto cómo los hombres asesinan a otros hombres porque son cristianos, pero también que has visto que hombres que dicen ser cristianos asesinan a otros hombres. Tú que has sido testigo de tanta tristeza en este mundo, Padre, no has dejado a este mundo sin testimonio de el evangelio de la gracia de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos a ti, porque tú has afirmado en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, que no hay absolutamente nada en el hombre que le dé ventaja para tener paz contigo. Nada, Señor, excepto la fe en lo que Jesús hizo por todos los que creemos en Él. Confiamos en Él. Padre nuestro, te adoramos porque tú no nos has dejado sin testimonio. Te adoramos porque tú nos has visto, aún al redil Laureles nos has visto sumarnos, Señor, a cosas tan horribles, Señor, y tan tristes como es el desprecio de los hombres por cosas que hacen. Y sí, Señor, qué tristeza que los hombres se rebelen contra ti, qué tristeza que los hombres se alejen de ti. Pero, Señor, nuestra misión en este mundo no es juzgar este mundo. Nosotros juzgaremos en el mundo cuando tú vengas, pero no ahora. Este momento es el momento de alumbrar, de decir que todos los que vienen a tu Hijo pueden ser perdonados. Padre, ayúdanos a aceptar, como el apóstol Pablo soportó por sus hermanos en la iglesia de Éfeso, el dolor que supone que a ellos le llegue un evangelio puro. ¿Qué hubiera pasado, Padre, si simplemente Pablo claudica? Pues lo que hubiera pasado es que a los gentiles no les hubiera llegado el tesoro de sentirse completamente amados a pesar de su pasado, a pesar de que han hecho todo mal según la ley, pero que tú en Cristo has derribado el muro de separación que nos enemistaba. Ahora la iglesia es solo un pueblo, y un pueblo que está llamado a mostrar las riquezas de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Ayúdanos a mostrar lo que tú eres, Señor. Ayúdanos no a imponer lo que tú eres, ayúdanos a mostrarlo, sí, no a querer imponerlo, no a querer metérselo a los hombres, así sea con el poder o con el miedo, pero que todos crean lo que yo creo. No, Señor, ayúdanos a ser ejemplo de aflicción y de humildad. Por favor, Padre, perdónanos, Señor, por hablar mal de todos aquellos de quienes hemos hablado mal. Que sí, es verdad,
Nos han ocasionado dolor, es verdad, pero yo, Señor, tengo paz es por ti. Yo no tengo paz por ninguna autoridad, por ninguna persona, Señor. Yo te suplico en este momento, Señor, por todas las personas que sufren por ser fieles al Evangelio. Quienes sufren hoy en Afganistán, el país más peligroso para ser cristiano, el número 1 de la lista. Padre, ayuda a mis hermanos allá, a mis hermanas, pero no solo guárdalos de la persecución. No, Señor, es que la persecución ha hecho parte de la historia de la iglesia. Guárdalos de reaccionar de tal manera que el evangelio de la gracia quede completamente apagado. Guárdalos, Señor, guárdalos, dales fuerza, dales lo que necesitan, inúndalos de tu amor, de tu paz, de tu perdón. Llénalos del poder que revistió a Pablo, pero especialmente, Padre, llénanos del poder de tu Hijo Jesucristo, que fue humillado hasta la desnudez, que fue azotado, fue tratado con absoluta injuria, con atropello de la justicia. Pero tu Hijo Jesucristo, mientras era crucificado, oró para que perdonaras a sus enemigos, a los que le hacían tal mal. Padre, que así podamos ser, sí. Ayúdale a entender a esta iglesia, Señor, el Evangelio. Ayúdanos a entender el Evangelio. Padre, que nadie aquí se imagine que ya lo entendió. Por favor, líbralo de eso. Líbrala de eso. Por favor. Yo te pido por ellos, Padre. Yo te pido por esta iglesia local. Te pido por mis hermanas y mis hermanos. Ayúdales a ver la belleza de Jesús. Ayúdales a contemplar la riqueza de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver la herencia maravillosa que se nos ha dado, y que podamos soportar las aflicciones necesarias para el bien de aquellos que aún no creen. Hermano y hermana, ahí tú delante del Señor, sigue orando. Exprésale tu arrepentimiento, tu deseo de entender lo que necesites en este momento, el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Ahí ruega al Señor, suplícale por tu vida, por tu corazón.